de comunicación. Todos están al servicio del gran capital, acá y en todos los países del mundo, ¿no? Entonces ese es, y ya decimos capital transnacional porque no son capitales yanquis solamente, sino que están yanquis, están europeos, están... Ahora ya son conglomerados, que ya claro, casi que incluso la nacionalidad no les interesa, simplemente el modelo económico, ¿no? El capital ya no tiene nacionalidad, no tiene patria. Ya no es gringo nada más. Sí, entonces y ellos lo terrible es que ellos tienen un solo principio sagrado que cumplen y antes que sacrifican cualquier otra cosa, cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. Si para eso tienen que aplastar la naturaleza, bueno, aplastan la naturaleza, pero si para eso tienen que, ellos saben que sus nietos probablemente ya no tendrán agua, probablemente tendrán 2 lágrimas por eso, pero tienen que cumplir el sagrado mandamiento, que es ganar más dinero en el menor tiempo posible. Entonces, eso amenaza, bueno, está matando ya varias especies animales y vegetales. Y una de las próximas, probablemente entre 100 años, será la especie humana. Entonces ahora yo no lucho solamente por la justicia social, sino por la supervivencia de mi especie. ¿Y qué pasó con Ollantaytamala? Bueno, ¿Por qué tan rápidamente viró y dejó sus 2 planes de gobierno, ¿no es cierto?, de la primera y la segunda vuelta, y tiene esta política económica que respalda el modelo, cuando tenemos proyectos similares? Por ejemplo, en Bolivia, con mucho éxito, acaba de ser reelegido Evo Morales con amplia mayoría, y el presidente Correa en Ecuador, que también marcan una pauta diferente en la gestión. ¿Por qué ese modelo no se ha podido aplicar acá en el país? Bueno, como dijo López Meneses, López Meneses ha ratificado algo que ya sabíamos, y cualquiera que pueda leer internet, ve en internet, que él nunca ha sido izquierdista, ¿no? Ha sido un fujimorista leal, y por eso él se jactaba: me han premiado mis superiores. ¿A quiénes premiaban los superiores en la época de la guerra interna? Al que mataban inocentes, porque hubo militares que no quisieron matar a inocentes y ellos tuvieron que huir del país. Y la hoja de servicios de él se perdió, y ahora el que perdió está ocupando un cargo importante. Después, precisamente confiando en eso, es que Montesinos lo nombra como jefe de Locumba, ¿no? Y cuando tiene que huir le llama y le dice: levántate para cubrir mi huida, ¿no? Entonces él saca a los soldados como jefe de la guarnición que era afuera, les dice: este es un levantamiento contra el gobierno, se van a la mina de Toquepala de RPP. Sí, bueno, acaba de levantarme contra la dictadura, para que toda la prensa preste atención a eso y nadie vea que la fuga de Montesinos. Claro, que lo cual Montesinos mismo declaraba eso, ¿no? Entonces, eso ha sido, y un levantamiento contra el gobierno donde no hubo ni un herido ni un rasguñado en todo el tiempo que estuvo levantado. Bueno, y uno de los que estaba encargado de la represión dijo: pero si a nosotros nos encargaban que fuéramos sin municiones. O sea, ha sido un falso levantamiento. Por eso, después de que, bueno, Fujimori renuncia por fax y todo eso, el terrible ante Paniagua, está 2 días preso, y después de eso es nombrado agregado militar a Francia, agregado militar a Corea, ¿no? Como uno que se ha levantado, pero hay, ¿no? Pero igual los peruanos mordimos ese anzuelo. ¿Cómo? Los peruanos mordimos ese anzuelo porque votamos por él y llegamos a darle una votación, por ejemplo, en Tacna del 80%. En el Cusco, creo que los 5 congresistas son los 5 son del Partido Nacionalista. En Cajamarca también, ¿no? Puno especialmente. Puno. ¿No? En Cajamarca fue y dijo: ¿ustedes comen oro? No. ¿Ustedes toman oro? No. Pero nuestros niños necesitan agua. Prometo que lucharé por el agua contra el oro, ¿no? Entonces, así. Pero bueno, los políticos sabían lo que yo sé. Los de izquierda decían: bueno, sí, pero queremos ser diputados, queremos ser parlamentarios, ¿no? Entonces se entraron como parlamentarios. La derecha también sabía, pero no quería quemarlo por si acaso que se había elegido. Y estuvieron atentos. A ver, vamos a ver a quién nombra como
como ministro de Economía y a quien nombra como presidente del banco. Fue la primera presión que le metieron. Entonces dijeron, sí, bueno, no es antisistema, ¿no? Eso es lo que... Ahora para Pinta, el primer gabinete fue un gabinete izquierdoso, pero los principales no. Bueno, Fujimori hizo lo mismo, ¿no? Cuando ingresó también tuvo un gabinete medio de izquierda también. Así es. Duró hasta el 92, nada más. Así es, esa es la costumbre acá en el Perú. Ahora, y nadie asume responsabilidades porque todos se consideran técnicos, tecnócratas, ¿no? No asumen las responsabilidades porque hay, lamentablemente, zonas olvidadas en el país que no son atendidas hasta el día de hoy. Claro, tecnócratas, pero tecnócratas al servicio del sistema. Claro. Claro, no tecnócratas al servicio de la población, ¿no? Y se gobierna acá en función de los intereses del gran capital. Por ejemplo, sobre la minería, el país que era anfitrión de la COP20, pero un poco antes dio los paquetazos antiecológicos, ¿no? Y claro, en los discursos era muy ecologista, pero en la práctica no. Y bueno, y todo es un engaño. La COP20 ha sido otro engaño, pues, porque previamente Estados Unidos y China, que son los grandes calentadores del mundo, se reunieron, acordaron, sí, que para el 2035 vamos a rebajar tanto. Por lo tanto, nadie podía exigirles que hagan otra cosa, y la COP 21 va a ser también otra, donde nadie se va a poner de acuerdo y nada va a cumplir con los... Sí, va a seguir igual, y esa es la gran amenaza que tiene la humanidad. Es peor que la minería de cielo abierto, peor que la extracción de hidrocarburos, el calentamiento global, ¿no? Entonces, y eso no quieren detener, ¿no? Y usted ha advertido, en el caso de la minería aquí a Tacna, que tengamos mucho cuidado con Río Tinto. ¿Por qué? Bueno, porque la minería a cielo abierto es una amenaza, ¿no? Antes cuando habían vetas, bueno, en época de los incas se sacaba la veta de oro, se la calentaba, se la usaba, no hacía daño a nadie. Pero ahora, como ya no hay vetas, hay pequeñas partículas de oro en las rocas, entonces tienen que volar 4 toneladas de roca para con mucha agua y usando cianuro que envenena el agua, extraer el oro. Y bueno, ya Anacocha mató 2 lagunas, ¿no? Pero además envenena el agua, pues si el agua ya no sirve ni para beber, ni para la agricultura, ni para la ganadería, eso no le interesa pues a la compañía transnacional, pero sí le interesa al pueblo pues quedar sin agua, porque el agua es la vida, ¿no? Entonces, por supuesto que esa es una amenaza para Tacna. Pero eso no se entiende del lado del gobierno, el tema de priorizar el agua. Lo dice en el discurso, pero no lo lleva a la práctica. Bueno, el gobierno sabe, pero él prefiere pues ganar los millones que le están pagando sus amos a servir al pueblo peruano. El pueblo es el que tiene que entender eso, ¿no? Marco, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Un gusto de volver a estar en Tacna. Estamos viniendo en realidad de actividades de acompañamiento a los alcaldes electos en el Valle del Tambo. ¿Cómo está la situación ahí en el Tambo? Hemos recibido algunas comunicaciones que hay varios alcaldes que se van a poner firmes con el tema de la minería y que van a actuar sobre todo en el tema de lo que es Tía María y este tema de la contaminación que generaría esta empresa minera Sauder. Acá en Tacna la conocemos fuertemente a Sauder, sabemos de todo el daño medioambiental que ha generado en nuestra región, y eso replicó mucho también allá en todo el Valle del Tambo, y tomaron conciencia de lo que representaba la minera, pero ha conseguido sus autorizaciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar allá? Bueno, allá lo que se muestra es que el proceso electoral ha sido un proceso plebiscitario, ¿no? Ya. Por vía democrática, en la que se ha refrendado la consulta ciudadana que ya hubo el año 2012, cuando ellos deciden en una consulta ciudadana que fue desconocida por el gobierno. Más del 90% de la población decidió que no quieren el proyecto Tía María. Ya. No les hicieron caso, fueron a una paralización, fueron a un debate técnico. Recordemos que se demostró, la propia UNOPS demostró que el primer estudio de impacto ambiental de Sauder era un mamarracho, ¿verdad? Entonces,
digamos, el debate técnico lo perdió Sauder. Ya. El debate social y el balance social con la consulta que se hizo en el Valle del Tambo la perdió Sauder. Y luego el gobierno y la empresa buscaron efectivamente imponer el proyecto. Eso llevó a una gran paralización, llevó a un conflicto que causó incluso pérdidas de vidas humanas, y el proyecto se vio paralizado por un tiempo. Pero Sauder ha vuelto a la carga y ha presentado un supuesto nuevo estudio de impacto ambiental que ha obtenido los permisos, que es al que haces mención. Y frente a eso, en realidad, en este proceso electoral, lo que la población ha vuelto a decir por vía electoral es que no quieren Tía María. Y lo han hecho eligiendo alcaldes que defienden el agro, que priorizan el uso del agua para actividades económicas sustentables. Y lo que han dicho es, miren, no en nuestra consulta popular, no técnicamente, no en términos de la consulta popular, y han dicho no en los términos electorales. Entonces, aquí lo que el gobierno debiera hacer y Sauder debieran hacer es tomar en cuenta por qué esa población dice que no, y en todo caso encontrar una salida democrática, no confrontacional al problema. Lamentablemente, en la ley de presupuesto, el gobierno ha aprobado Tía María como un proyecto que generaría ingresos al fisco, lo que significa que le interesa un comino la consulta popular, que le interesa un comino lo que ha ocurrido ahora con la elección de nuevas autoridades, y para, digamos, en una actitud soberbia y a mi modo de ver absolutamente irresponsable, el gerente de Relaciones Internacionales de Sauder, en vez de salir a decir, miren, han elegido estos alcaldes, que vamos a ver por qué, cuáles son sus razones, encontremos un camino, lo que ha salido a decir es que esos alcaldes son enemigos de la inversión, que no van a permitir, o sea, Sauder se cree por encima del voto y del mandato democrático popular. Entonces no quieren una salida democrática y legal al problema, quieren una salida marcada por el lobismo que ha permeado todas las instancias de gobierno. Quieren además aprovechar este momento en el que han convencido a Ollanta que la solución al problema del estancamiento económico no es elevar la productividad, la competitividad, sino lo que hay que hacer es hacer más minería, bajando las reglas ambientales, haciendo más barata la mano de obra, debilitando los gobiernos locales y regionales, porque hay una reconcentración del presupuesto de la República en el gobierno central. Y entonces, cuidado, ¿no? Porque lo que se puede provocar es un escenario de confrontación en un año que el gobierno está de salida. Los que se van a quedar son los de la CONFIEP, pero a Humala parece que le están haciendo creer, oiga, usted ya se puede ir y nos puede dejar la mesa servida con todos los agravantes que van a haber. Entonces, yo creo que el presidente Humala, y es más, aunque sé que Sauder probablemente no lo va a escuchar, señores de Sauder, ustedes no pueden avalar al gerente de Relaciones Institucionales de Sauder, que ha salido a declararle la guerra a los alcaldes, cuando lo que tendría que hacer ese señor es comenzar a decir, bueno, parece que tenemos problemas que no hemos resuelto, busquemos un camino para que las actuales actividades mineras que se están haciendo comiencen a resolver los problemas que tienen, y se verá pues si nuevas actividades se pueden hacer. En el Valle del Tambo todo indica que no se pueden hacer. No, y los señalamientos han sido muy claros ahí en el Tambo, ¿no? Con respecto a lo que ha generado Sauder, y Sauder arrastra ese pasado que también ha tenido en Tacna. La bahía de Ites es la más clara muestra de todo lo que ha sucedido. Sauder pretende presentarla como que fueran unos excelentes humedales donde vienen las aves paradisíacas aquí a Tacna, cuando en realidad uno escarba abajo y encuentra todo el cobre. Incluso quieren ya denunciar esta zona como asentamiento minero con la nueva tecnología que existe hace más de 50 años, que arrojaban ese mineral ahí, tratar de procesar y recuperar algo del cobre ahí. Claro, y no se hacen cargo de la pérdida de la costa, claro, de la pérdida de la pesca, no, por el contrario, quieren mucho más, y esa es la angurria pues de la actividad minera y esta lógica de la actividad minera, que como dicen los campesinos de Cajamarca, es como el gusano de la papa, ¿no? Una vez que lo pica, no para hasta acabarlo, y entonces el tema aquí en el país es una discusión no sobre si el Perú hace o no hace ningún tipo de minería, que es la manera como ellos intentan desprestigiar, sino el Perú no puede seguir dependiendo de una actividad económica de alto impacto ambiental, que tiene pocos controles ambientales, que suele ser altamente corruptora de las instituciones y que además genera grandes ganancias sobre los costos ambientales que no asumen a quienes son dueños de las empresas mineras. Y entonces lo que hay que discutir en el Perú es cómo salimos del modelo económico neoliberal extractivista, cómo salimos de la dependencia de la minería.
Y eso no es un debate, yo sé que a ellos los enoja, pero eso no es un debate irracional. O sea, el debate racional en el país es cómo vamos hacia actividades económicas sustentables, cómo vamos hacia un proceso de diversificación productiva que tiene metas de futuro, cómo vamos a procesos que generan valor agregado, cómo vamos a procesos que fortalecen la institucionalidad ambiental y el uso de la riqueza del país para pensar el futuro del país. Ninguna de esas cosas está pasando con la actividad minera y ahí están los resultados. Regiones como Cajamarca, o como Moquegua-Mima, o como Tacnamini, o Puno, para poner otro ejemplo, o Cabelica, en fin. Las regiones mineras son regiones que tienen tres variables muy reconocibles. Uno, alta contaminación. Dos, grandes niveles de pobreza y grandes niveles de corrupción. Entonces, no podemos continuar con las reglas que ponen las empresas mineras, ni con las reglas que están poniendo, en este caso, la Sociedad Nacional de Minería o su conglomerado de medios de comunicación, que lo que parece es que cualquiera que se atreva a cuestionar la manera como se están haciendo esas actividades, pues es terrorista, narcotraficante, enemigo de la inversión y cuánto hay. Mínimo le dicen radical. Claro, no, de ahí para arriba. Claro, y lo que quieren hacer es perpetuar ese modelo. Por eso, por ejemplo, ahora con la ley de recorte de derechos laborales de los jóvenes, como ya lo hicieron en otros regímenes, ¿no? Lo hicieron para favorecer a los agroexportadores el año 2000 con Fujimori. Alan García igualmente avanzó, por ejemplo, en dar esta ley que permitía que se creen sindicatos a pedido, y lo que se han creado son bandas de extorsionadores, que lo vemos claramente en el sector de la industria de construcción. Y entonces nosotros lo que tenemos que decir es, aquí el problema concreto no es solo la minería, no es solo la corrupción, no es solo el tema de la ley Pulpín. Aquí el problema es la racionalidad del modelo económico neoliberal, que está saqueando los recursos, que está destruyendo la sostenibilidad ecológica, que está violentando derechos humanos, que necesita corromper autoridades y que encima necesita grandes medios de comunicación que le ponen a la gente una venda en los ojos, tapones en los oídos. Ahora, han venido pasando leyes, ¿no es cierto? Desde todo este gobierno, bueno, los gobiernos anteriores, pero en este han venido pasando leyes. Y a lo último han sido paquetes económicos, pero todo ha sido para beneficiar a los empresarios. O sea, no ha beneficiado esto a la población, a las comunidades campesinas, a los que menos tienen. Se les ha eliminado deuda tributaria a empresas que no habían pagado a la SUNAT, mientras que hay empresarios que tienen que llegar al último día buscando el dinero para pagarlo, porque si no vienen y te levantan, te hacen multas y todo lo demás. Y en ese caso chocan ahora con los jóvenes. La pregunta es básicamente, ¿hasta cuándo creen ustedes, y le hago la pregunta a los dos, que van a aguantar la gente? O sea, porque hay un momento en el cual la olla de presión ya explota, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, injustificado que un congresista, un funcionario de alto nivel de un ministerio, ¿no?, se lleve el doble de sueldo en Navidad como un aguinaldo, y el pobre profesor, el policía y otros se lleven 300 soles. No tiene nada de parejo ese tema, ¿no? Que tenga gimnasio en la oficina, como pasa con los funcionarios. Claro, o por ejemplo que tengamos a personas que no quieren colocar a los jóvenes en planilla, que los quieren tener en el modelo ahora de la nueva ley juvenil o bajo CAS, ¿no es cierto?, que los quieran tener bajo esto, pero incluso ellos tengan a toda su familia en planilla. ¿No? ¿Cuántos jefes militares, ¿no?, que se están robando el combustible? O la gasolina que venden los policías, todo eso. O sea, ¿hasta cuándo la gente va a aguantar? Porque en este gobierno ha habido reacción por la repartija y reacción por esta ley, ¿no? Y por el agua, ¿no? Y por el agua, claro. Hablamos de Lima, estos dos, y la gran marcha del agua que hubo en el país. Bueno, pero ¿hasta cuándo la gente puede aguantar eso? A mí me pone optimista lo que la movilización de la juventud. Es muy indicativo que ellos en la última marcha no hayan ido ni a la casa de Humala ni al Partido Nacionalista, sino han ido donde el dueño del circo, porque ellos saben que los que gobiernan acá son los empresarios. Por eso la marcha ha sido contra la CONFIEP, y la CONFIEP está muy cuidada. Entonces eso ya va indicando que la juventud está entendiendo quién es el enemigo, ¿no? O sea, las grandes transnacionales, que ellos son los que legislan en realidad, ¿no? Entonces, ahora también los trabajadores de la agroindustria
también han protestado y se han solidarizado, o sea, están comenzando otros sectores que no son de la juventud a reaccionar también. Entonces eso me pone algo porque nos bajamos presidentes como Fujimori, ¿no?, con protesta social. Nos bajamos, siguió, bueno, fue corto el tiempo de manejo, pero Toledo, García y Humala salen los presidentes, pero el modelo no cambia. Así es. O sea, bueno, allá sí, en Bolivia sí pudieron bajarse a Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? Hasta Fugado tuvo que salir a exiliarse y pedirle apoyo a Estados Unidos, pero cambiaron por Evo Morales y Evo Morales no siguió el sistema y llevó el cambio que tenía en su plan de gobierno. Bueno, yo creo que no es, que estamos por detrás de Ecuador y por detrás de Bolivia, pero no es porque el pueblo peruano sea cobarde. El pueblo peruano ha sufrido una guerra interna de 20 años, ¿no?, que ha matado 70.000 peruanos, entre ellos muchos dirigentes campesinos, por eso que quedaron destrozadas las centrales campesinas. Entonces, de ahí del subsuelo es que estamos emergiendo poco a poco. Por eso estamos por detrás de Bolivia y por detrás de... Y además lo que está ocurriendo, Fernando, yo creo que es un proceso que hay que también entenderlo en dimensiones más globales. Lo que está ocurriendo es que circula mucha más información en este momento a través de redes sociales. Los jóvenes tienen más acceso a información no solo de su localidad, sino de lo que pasa en el país y de lo que pasa internacionalmente. Y lo mismo está pasando con los líderes sociales. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el caso de Conga, lo que hicieron fue un cerco mediático, ¿verdad? Es decir, pintaron a todos los dirigentes como vinculados al narcotráfico, al terrorismo, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando se hacían las encuestas nacionales, la mayor parte del país estaba en contra del proyecto Conga, y en Cajamarca la mayor parte de la población sigue opuesta al proyecto Conga. Eso explica, por ejemplo, la victoria electoral del MAS en la región de Cajamarca. Y entonces, yo creo que lo que está ocurriendo es un creciente movimiento de acción ciudadana que escapa al control de los grandes medios de comunicación, que escapa al control de los grandes grupos de interés económico y que escapa incluso al control mezquino muchas veces de organizaciones políticas partidarias que demagógicamente se han acostumbrado a manejar los procesos electorales. Y por eso, por ejemplo, si bien es cierto, hay jóvenes apristas que están participando en estas marchas, yo creo que hay que comenzar a distinguir entre aquellas juventudes apristas no alanistas, ¿no? Porque Alan García ha sido uno de los que ha protegido, y él mismo se ha jactado de construir el segundo piso del modelo económico neoliberal que recorta derechos laborales. Pedro Pablo Kuczynski, que decía que es la promesa para los jóvenes, se muestra ahora capaz de aprobar y de promover una ley que además él no solo quería que fuera hasta los 24 años, sino hasta los 30. Hasta los 30, así lo colocó, ¿no? Y claro, luego da marcha atrás y comienza a decir, no, yo estoy en contra de la ley. Y entonces me parece que un tema importante es que aquellos movimientos grandes a nivel mundial, aquel joven que se atrevió a desafiar la fila de tanques en la plaza Tiananmen, aquellos jóvenes que han generado y aquellos movimientos sociales que han generado las grandes protestas en Portugal, en Grecia, en España, que han generado los grandes movimientos en México, la solidaridad contra el asesinato y la desaparición de los estudiantes en México, que generan adhesiones en las lagunas de Conga de Selendín. Entonces, a mí lo que me parece que es muy importante es no confundir que este proceso de participación ciudadana es ya propiedad de un partido político, o como está diciendo en este momento el gobierno y los fujimoristas, son los jóvenes manipulados por los ultra radicales. Porque no es nada de eso, están completamente equivocados. Y se siente en las redes sociales, principalmente en el Twitter. Cuando uno entra a ver los hashtags de Ley Pulpín, se da cuenta de la gente que está debatiendo ahí y el nivel de capacidad de debate también que tiene, ¿no? Así es, y por eso es que yo creo, y ahí coincido completamente con lo que está planteando Hugo Blanco, que estamos ante un nuevo sujeto político que ya no es la generación X, a la que se le llamó la generación que no opinaba, la generación perdida, sino por el contrario estamos ante un proceso de repolitización ciudadana a nivel global que reivindica varios temas fundamentales, temas ecológicos, ¿no? Lo hemos visto en todas las cumbres mundiales, en las COPs, etc. Que reivindica temas de lucha contra la discriminación de todo tipo, religiosa, política, económica, la desigualdad, la discriminación sexual, etc. Que reivindica la lucha contra la corrupción. Recordemos, por ejemplo, todas las protestas que han habido alrededor del Mundial de Fútbol
en Brasil, ¿no? Por la priorización del gasto con las grandes constructoras brasileras sobre la industria del ocio y del deporte, y descuidando inversión social importante. Lo estamos viendo respecto a nuevas formas de lucha en la que los jóvenes, por ejemplo, elaboran sus propias pancartas, ¿verdad? Qué diferente de estas marchas donde les fabrican las pancartas, qué diferente de estas marchas financiadas, ¿verdad? O que hay mucho arte y mucha cultura. Por ejemplo, todos los grupos de música, de arte, de cultura, de dibujo, de pintores. Es bien interesante en Cajamarca, por ejemplo, toda la lucha que han comenzado colectivos juveniles alrededor de murales. Y ahora resulta que alcaldes corruptos o vinculados a la actividad minera lo que están queriendo hacer es impedir que los jóvenes pinten, porque abajo dice, pintando estamos luchando, ¿no? A ese paso, acabo de leer en las noticias del día de ayer, que en Chile estarían pretendiendo, por ejemplo, colocar un gravamen económico sobre las personas que tienen un blog o una cuenta social o una red social. Hay el sector más derechista de Chile. Ya quiere. Así es, está queriendo decir, ¿no? Que quiere tener Twitter o Facebook, que hay que cobrar. Yo sí tengo para pagar, pero tú no vas a tener para pagar para opinar. Quiero señalar que la población de Estados Unidos es parte de ese movimiento también. Por ejemplo, sobre el fracking, ¿no? Hubo denuncias en la última cumbre de los pueblos que hubo paralela a la COP20. Hay, bueno, como a mí me nombraron miembro del Tribunal de la Madre Tierra, ahí escuché denuncias de que el pueblo norteamericano también está siendo muy afectado por el fracking. Además, las últimas movilizaciones contra la policía, contra el racismo que hay allá, ¿no? Entonces, el gobernador de Nueva York acaba de prohibir hace unas semanas el fracking en Nueva York, ¿no? Cosa que acá, por ejemplo, Mayorga, al rebajarle los estudios de impacto ambiental y convertirlas solo en declaraciones de intención ambiental a las petroleras, lo que hace es facilitar el fracking. Entonces, efectivamente hay un movimiento mucho más amplio, mucho más grande, que está rebasando el control de los grupos de poder económico tradicional o de los grupos de poder político tradicional. ¿Por qué le dan todo esto? Porque en otros países las cosas son más rigurosas, en otros países hay mayor fiscalización, incluso pongamos dos gobiernos diferentes y muy enfrentados, el de Bolivia y el de Chile, tienen medidas más rigurosas que las nuestras, son más exigentes con respecto a los temas medioambientales, pero en el Perú hay que servirles la cancha a los empresarios. Es prácticamente lo que hacen es colocar al ministro de Economía y Finanzas y a través de sus confederaciones sacar las normas que ellos desean. Y el gobierno las manda al Congreso para que les aprueben. Pero es que en el caso peruano tenemos sectores ultraderechistas, fascistas, macartistas, que buscan ejercer el nivel de control. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Recordemos que la Cámara de Comercio de Lima, en la Guerra del Pacífico, Tacna es un lugar especial para recordar estos hechos. Cuando Andrés Avelino Cáceres se mantenía presente luchando porque no hubieran acuerdos ignominiosos para el país, ellos ya estaban declarando a Avelino Cáceres un enemigo de la patria, porque ya habían llegado o estaban en entendimientos con el empresariado chileno, ¿verdad? O sea, ya estaban entregando la patria, ya estaban contentos. Y ahora ellos aparecen como los sectores que defienden la democracia, que defienden la soberanía, etc. Entonces hay un discurso perverso en las clases dirigenciales tradicionales del país, vinculados a sectores empresariales, muchas veces serviles a las grandes corporaciones, lo cual no quiere decir que no hayan sectores empresariales nacionalistas o que no hayan pequeños y medianos sectores empresariales que reivindican la soberanía del país, pero ellos no están teniendo el protagonismo que hay en el país. Los espacios que deberían tener. No, y por eso es que, por ejemplo, gobiernos como el de Ollantumala pueden ser gobiernos que entran con un tipo de discurso y gobiernan con quienes eran sus enemigos. Y entonces ellos lo terminan blindando, porque en realidad llegan como un cascarón, pero tienen que ser blindados y los blindan los empresarios. Claro, y ese es el círculo vicioso que hay que romper, y eso es lo que hay que saludar, por ejemplo, en este momento, en los procesos que han llevado, por ejemplo, a las grandes movilizaciones contra la repartija, a la gran marcha nacional del agua, a la gran marcha de la cumbre de los pueblos, que lo han intentado ocultar, ¿verdad? Sí. O que están llevando en este momento a los jóvenes a participar multitudinariamente en todo el país en contra de la derogatoria de la ley Pulpino.
Y por eso es importante, por ejemplo, que el debate que va a haber hoy día en el Parque Cela sobre el tema de la ley Pulpín no se quede en el tema de si se deroga o no se deroga esa ley, porque, por ejemplo, si la Junta de Portavoces del Congreso se reúne y dice vamos a derogar la ley, la razón de ser del movimiento de los jóvenes por la defensa de los derechos laborales terminó, sería un error. No, el tema de ser vigilantes de todo lo que se haga. Porque siguen graves los problemas de corrupción, siguen graves los problemas de la amenaza que ha hecho el gobierno de la privatización de salud, educación, agua potable, de empresas de energía eléctrica. Sigue la grave amenaza de la reconcentración del poder central. En este momento el presupuesto nacional de la República concentra otra vez el poder en los ministerios para favorecer además la campaña electoral de los candidatos cercanos al gobierno que quieran colocar, a Najara, Urresti o las alianzas políticos que ellos quieran hacer, ¿no? Y entonces esta lucha no es solo una lucha, y yo creo que por eso es muy importante recordar que las principales lemas de los jóvenes que se están movilizando contra la ley Pulpín, lo que están señalando es la traición de Ollantumala, lo que están señalando es la precarización de los derechos laborales de todos los trabajadores, lo que están señalando es el saqueo de la patria, lo que están señalando es su hartazgo contra la corrupción, lo que están señalando es su hartazgo contra una clase política demagógica que miente y que además cobra sueldos onerosos. ¿Por qué? Por ejemplo, las reivindicaciones del país tienen que apuntar al hecho de que, por ejemplo, los congresistas vayan a los servicios públicos del servicio de seguridad social. ¿Por qué los congresistas tienen que tener seguro privado pagado por el peruano? Que vayan a la seguridad social, que esté prohibido que los congresistas, con el sueldo que reciben del Congreso, si quieren ellos que tengan su seguro particular que lo con su paguen plata, nacionalmente, así es. Pero no que el Congreso con nuestra plata les pague el seguro a ellos. Así es, el seguro privado, por ejemplo, ¿no? Todos vamos a hacer cola de salud. Comience a debatirse por qué estos incrementos salariales extraordinarios a los ministros de Estado, ¿no? Que en algún caso incluso llega a favorecer a algún cardenal, ¿no? Mientras a los trabajadores del sector agrario, mientras a los sectores del sector textil, mientras a los trabajadores del sector joven, se les regula y se les quita derechos, y en el caso, por ejemplo, de la ley Pulpín, además se atenta no solo contra el derecho de los jóvenes en general, sino de manera especial de las jóvenes, porque se les quita, por ejemplo, las bonificaciones por carga familiar. Y nosotros sabemos, por el tipo de organización de sociedad machista que tenemos, quiénes son las que van a verse afectadas por recorte de derechos de beneficios familiares. Las compañeras mujeres o las ciudadanas mujeres que resulten embarazadas o tengan un niño menor de edad. Y entonces, esta ley es ampliamente discriminatoria, y por eso es muy importante mirar que la crítica fundamental no es solamente esta ley si se deroga o no, sino, como decíamos en la marcha de cumbre del cambio climático, en la cumbre de los pueblos, si cambia el clima, lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Si se violan derechos laborales, lo que hay que cambiar el sistema. Si se han llegado a tales niveles de corrupción y de inseguridad ciudadana, lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Y hacia eso hay que ir. ¿Y cuál es el balance de la COP20 y de la cumbre de los pueblos? En principio, los resultados que se han obtenido, o los resultados oficiales que se han obtenido, que además siguen siendo procesados y trabajados, no son alentadores. Ya. En el sentido de que, por ejemplo, no hay un compromiso firme de parte de las principales economías del país en reducir de manera significativa y acelerada la emisión de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, no hay un compromiso firme en el caso del gobierno peruano, y ese es el balance nacional. El plan nacional para enfrentar el tema del cambio climático no tiene metas claras. Hemos desregulado y desmantelado la institucionalidad ambiental, hemos reducido el tiempo de los estudios de impacto ambiental, a la OEFA se le ha quitado competencias y recursos, se permite ahorita que durante 3 años las empresas contaminen, y lo único que van a ver son medidas educativas o invocativas, ¿no? Y entonces el balance es negativo para el país. En cambio, nuestro balance desde la perspectiva de la cumbre de los pueblos y de la cumbre alternativa es positiva en varias direcciones. Primero, permitió un debate nacional sobre el rol, por ejemplo, de la privatización de los sistemas de agua, sobre el tema de la contaminación, sobre el tema de las concesiones en la Amazonía, las concesiones petroleras, las concesiones tanto en la Amazonía como en el Zócalo Marítimo. ¿Sobre estos temas? Sí.
Quienes más han debatido curiosamente estos temas han sido, por ejemplo, los pueblos amazónicos, las regiones donde están habiendo este tipo de afectaciones. Mientras que la cumbre oficial, cuando uno preguntaba, y ahí están las encuestas, si la gente siquiera sabía que se realiza la COP, la mayor parte de ciudadanos ni sabían que se realiza ni qué se trata. En cambio, este amplio movimiento de ciudadanía ambiental, de derechos territoriales de pueblos indígenas, de comunidades campesinas, derecho al agua, ha debatido intensamente. Es más, yo creo que si Lima en algo se enteró que había una cumbre de cambio climático, era porque miles de ciudadanos y defensores ambientales de todo el mundo y del propio país llegamos al Perú. Es verdad que a Lima, ¿no? Y llegaron al Perú, por ejemplo, los problemas que están planteando los jóvenes y los pueblos indígenas de la defensa del Yasuní. Era un tema extraño para muchos en el Perú. No es que ahora todos estén enterados de qué ha pasado, pero gracias a los pueblos indígenas y a los jóvenes que vinieron del Yasuní, y que además, igual como hicieron con la marcha que salió de Cajamarca, la policía los detuvo en todo rato, los hostigó, etcétera. Por lo menos los temas ambientales de fondo, sobre justicia ecológica, sobre derecho al agua, sobre no privatización de servicios básicos, sobre no deforestación, sobre no impunidad para quienes están asesinando a la gente como Edwin Chota o los defensores de los bosques, han salido a la luz. Los debates en el Perú sobre la depredación de recursos marítimos han salido a la luz. Y yo creo que no es que ya el debate está cerrado, pero sí se ha iniciado ese fuerte movimiento y creo que vamos a profundizarlo en esa dirección. Y en ese sentido, digamos, en medio de todo lo malo, hay algo bueno que se ha avanzado. Y don Hugo, algunos que me escuchan ahora, jóvenes, quizás no lo conozcan, o sea, todo el paso político que ha tenido, ¿no? Los 70, 80, ¿no es cierto? Pero en base a la experiencia política que tiene usted, ¿cuál es la salida que debe tener el país en este momento? Porque se habla de buscar líderes que se están reuniendo en Lima, grupos políticos, está Tierra Libertad, está Frente Amplio, está este grupo de congresistas de Dignidad y Democracia y otros partidos políticos. Pero ¿hacia dónde va la salida? Porque ya se está imponiendo candidatos como Alan García, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, y ellos lo que están haciendo en su escritorio es sacar numeritos. Me salgo de la ley juvenil no porque esté en contra, sino porque 25% de jóvenes va a votar en la siguiente elección y no van a querer votar por mí si voy a mantener este sistema o no me enfrento a lo que están planteando. Pero ¿cuál es el camino que se debe tomar adelante? Tampoco, y muchos también dirán que no regresen los de siempre, sino que tengamos nuevas generaciones de políticos comprometidos, con partidos políticos fuertes, organizados. Usted vivió la época de los 80 con mi padre, con Henry Rondinel, allá en el Congreso de la República también estuvo él entre el 85 y 90, y la izquierda terminó explotando por sus problemas internos entre grupos políticos de cada lado, terminaron divididos, ¿no? Hoy parece que las cosas han cambiado, que hay una mentalidad más amplia para conversar, para generar el cambio. ¿Cuál es la alternativa para el cambio? Bueno, a mí me parece que para el Perú y para el mundo tenemos que comprender que los que dominan el mundo ahora, la fuerza de ellos es el dinero. ¿Ya? Para nosotros los pobres la fuerza es que somos más. Y eso tiene que manifestarse en luchas masivas, como las que están habiendo en Nueva York. O sea, participación ciudadana contra el racismo, ¿no? Entonces, o como las que están habiendo en México contra lo de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, yo creo que es la movilización que ahora están haciendo los jóvenes, ¿no? O que han hecho y que están haciendo los antimineros, que esa es la acción colectiva, que eso es lo que nos va a salvar. Ahora, el rol de las elecciones en eso, yo creo que sí, que las elecciones también, pero las elecciones no deben ser, bueno, solamente hay que yo quiero ser diputado, yo quiero ser parlamentario, sino que tenemos que usar la campaña electoral para propagandizar precisamente todos estos problemas, para concientizar sobre esos problemas y por supuesto para demostrar que somos víctimas del neoliberalismo y que hay que romper con este sistema neoliberal extractivista. Es decir,
las riquezas nacionales, no solo se llevan las riquezas nacionales, sino matan la naturaleza, ¿no? Y el Perú es un país esencialmente agrario. Claro que no solamente la agricultura debe ser impulsada, sino también el turismo social, el turismo ecológico, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer es defender la naturaleza, porque bueno, antes yo luchaba por la justicia social, pero ahora, como digo, lucho por la supervivencia de mi especie, porque está amenazada la especie humana. ¿Y cómo hacemos para que todo el mundo tome conciencia que tiene que reaccionar? Claro, porque entonces, no todos toman conciencia. A muchos el día a día les gana por sobrevivir, y así le gusta tenerlos a los empresarios, al poder económico, que subsistan y que vivan con las justas para que no tengan tiempo para reaccionar. En la época del fujimorismo estaba el asistencialismo, les daban de comida, les daban todo, con tal de que estén ahí agradecidos a un gobierno y no salgan a protestar. ¿Cómo hacer para que la gente tome conciencia que hay formas de reaccionar? Como lo que están haciendo los jóvenes, por ejemplo, como lo que está haciendo la lucha antiminera. Ahora, parte de eso es el proceso electoral, sí, pero el proceso electoral debe servir para aclarar precisamente el daño que hace el extractivismo y el daño que hace. ¿Cómo el pueblo pueda colocar a un presidente que sí cumpla con sus promesas? Porque hemos elegido desde el Toledo, que levantaba las banderas no por la democracia, no, y terminó siendo el profesor de Harvard al final de cuentas, no, preparado en Estados Unidos. Hemos elegido a García, que ganó por el miedo que metió todos los medios en contra de Ollantumala, y hemos elegido al Ollanta que usted manifestó. ¿Qué quieren? ¿Oro o agua? Y la gente dijo agua, pero él está favoreciendo el oro. ¿Cómo elegimos bien? Sin que alguien que nos pueda engañar a la población, por lo menos si gana, que cumpla con su programa de gobierno, que es el que le ofreció a la gente, y no termine usando el de su vecino. Yo creo que un asunto fundamental en estas elecciones es el desenmascaramiento de la economía extractivista, ¿ya? El desenmascaramiento y el señalamiento de que son las grandes transnacionales las que gobiernan el país y el mundo, ¿no? Entonces, bueno, los candidatos habrá que ver quiénes hacen eso. Marco, ¿cuál es la salida? A mi modo de ver, no se trata de colocar toda la expectativa en una persona, un caudillo, en un mesías, ¿no? Yo creo que de eso ya tuvimos bastante. O sea, se pensó frente a la amenaza de los anuncios neoliberales de Vargas Llosa, el chinito, ¿no? Frente a la amenaza de que Fujimori y Montesinos siguieran saqueando el país, corrompiendo y asesinando con impunidad. Ya, el cholo de Harvard, que además se presentó como de Stanford, que además se presentó como el Pachacute, que se disfrazó de Pachacute, ¿no? Y frente a eso, ¿no?, el retorno, la segunda oportunidad de la centro izquierda que dijo ser Alan García y el cambio responsable, y frente a eso, ¿no?, y la amenaza de que regrese Keiko Fujimori a liberar a su padre, y Alan García avanzando, en fin, y había dicho además Alan García que él no iba a permitir quién iba a ser el presidente, ¿no? Se dijo, bueno, se necesita orden, se necesita seguridad ciudadana, un cachaco, ¿no? O sea, no podemos seguir cometiendo ese error. ¿Y eso qué significa? Que esta idea de muchos ciudadanos, ¿no?, de pensar que los grandes problemas del país se resuelven yendo a votar, que en la práctica es entregar un cheque en blanco, o no construir institucionalidad política partidaria, no confiar en las propias organizaciones sociales, es un grave error. Y por eso es que yo creo que lo más importante en este momento, camino hacia una solución, en principio es cómo unificar y vertebrar y articular de malestar ciudadano general que se ha sentido en las elecciones regionales, en las elecciones locales, que se está sintiendo en las calles del país, a una nueva visión de país. Y esa nueva visión de país tiene que ver con que rompamos con la continuidad del modelo extractivista neoliberal, depredador, saqueador de recursos, corruptor, violador de derechos humanos. Yo creo que hay que dar un giro. ¿Y eso qué significa? Pensar en un país con metas de desarrollo de largo plazo. Eso significa dar una prioridad al tema de la sostenibilidad ecológica. Eso significa avanzar en el proceso de descentralización en el país.
Eso significa además avanzar en una lucha frontal contra la corrupción, no porque el corrupto sea de izquierda o sea de derecha o sea independiente hay que hacerse de la vista gorda. Eso significa que hay que luchar contra la impunidad. Y entonces pueden haber acuerdos alrededor de eso. A mí me alegra, por ejemplo, escuchar alcaldes que no postularon por el Frente Amplio, sino por un movimiento local o regional. A mí me alegra escuchar que congresistas, Rimarachín acaba de estar aquí en tu programa, o la congresista Verónica Mendoza, ¿no? O que incluso hayan puntos de coincidencia en algunos puntos, por ejemplo, con el congresista Mesías de Vara, que es cajamarquino y, por ejemplo, está comprometido en la defensa del agua, en fin. Entonces, que se puedan establecer una agenda común, una visión, lo que llamaríamos políticamente una visión programática mínima. Sobre esa base, ponemos de acuerdo que hay que cerrarle las filas al retorno de uno de los mayores lobistas, que además ha estado por décadas metido en el Ministerio de Economía haciendo negocios como PPK. Sí, hay que cerrarle las puertas a PPK. Hay que cerrarle las puertas al retorno del fujimorismo, hay que cerrarle las puertas al fujimorismo. Ahora Alan García, que se quiere reciclar y que aparece ahora como el defensor de los derechos de los trabajadores juveniles, hay que decirle no al presidente narcoindultador, hay que decirle no a una tercera reelección de quien ha gobernado bajo el mecanismo de que la plata le llega sola. Y entonces creo que es importante tener ese consenso nacional y apuntar a construir un amplio movimiento político de renovación y de cambio. Y por eso significa que tengamos la capacidad, por ejemplo, de elegir una buena plancha presidencial que podría estar liderada por una mujer, por un hombre, por un líder social. No basta, como nos está queriendo hacer creer la derecha, que lo que necesitan es gente con títulos, ¿no? Porque recordemos que Alan García al parecer tiene los títulos fraudulentos. No nos olvidemos que Fujimori era máster en matemáticas, estadística y un tremendo ladrón, ¿verdad? No nos olvidemos que PPK tiene todas las credenciales de ser el empresario exitoso y cuanto hay, y él es el que modificó la ley de camisea para que ahora vendamos gas barato para favorecer sus negocios. Él es el que está detrás de la privatización de los servicios de salud y de los servicios de agua también. Y entonces, que haya un mecanismo amplio. Vamos a tener varias dificultades, porque dicho así, suena bien por Fernando, y me imagino que hasta tú mismo dices, bueno, ¿y dónde está ese mecanismo? Va a tener varias dificultades. Una primera dificultad que tiene que enfrentar es que hay mucha mezquindad política y la gente piensa que lo más importante es pelearse por las candidaturas, cuando lo más importante es debe ser cómo construir un instrumento político